Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de la Pascua y la hora de las tinieblas. Vamos a entender un poco más acerca del significado de la Pascua y sus implicancias en el tiempo final. La Pascua en el Antiguo Testamento recuerda la liberación de Israel de Egipto. Estaban cautivos en Egipto. Entonces el pueblo fue librado por nuestro Padre, Abba Padre, Jehová de los ejércitos. Y la Pascua fue el acto principal de redención, a través del cual sacrificaron un cordero, con su sangre marcaron los dinteles y las columnas de sus puertas y fueron librados de la destrucción. Y a partir de ahí salieron de Egipto. Veremos que en el Nuevo Testamento esta fiesta es celebrada por nuestro amado Señor Jesucristo. Y este acto de la Pascua, Él lo transforma, lo reinterpreta, donde ahora Él es el Cordero inmolado. Jesucristo es el Cordero inmolado, que nos libra de la destrucción, que nos protege, que nos libera, que nos salva, que nos perdona, que nos provee redención. Por eso hablamos acerca de la cena del Señor ahora en el Nuevo Testamento. Jesús es nuestra Pascua. Si vamos al libro de Mateo, veremos cómo en su momento nuestro amado Señor Jesucristo celebró la Pascua con sus discípulos y cómo le dio el nuevo significado, siendo Él el Cordero de Dios. Dice Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, nuestro amado Señor Jesucristo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el Maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Esta cena que recuerda la liberación de Israel en Egipto. Entonces, si nos vamos al versículo 26 de Mateo 26, nuestro amado Jesucristo hace el acto más importante que debemos considerar. Y dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Él, como Cordero inmolado, que dio su vida por nosotros, en ese momento está enseñando que Él dará su cuerpo para que sea golpeado, reciba latigazos, reciba toda clase de afrentas y sea muerto. ¿Para qué? Para que tuviésemos perdón, salvación, sanidad, redención. Y si seguimos leyendo, el versículo 27 dice, respecto de nuestro amado Señor Jesús: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Es decir, esta copa, dice nuestro amado Jesús, que están bebiendo ellos, es mi sangre del nuevo pacto. Representa la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Sangre del nuevo pacto. Él nos redimió, nos dio el perdón de nuestros pecados, nos da salvación y vida eterna, nos da protección de la destrucción, del mal, nos libra del infierno, nos libra de la muerte eterna. Tenemos salvación en Jesucristo.
Él es el Cordero. Él es nuestra Pascua. ¿Y qué dice nuestro maravilloso Señor Jesucristo? Dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces nuestro amado Señor Jesucristo, Él es nuestra Pascua, la verdadera y la trascendental Pascua en el Nuevo Testamento. Él es el Cordero. Nos provee redención, salvación, vida eterna, perdón de nuestros pecados. Maravilloso Jesucristo. Ahora bien, para que comprendamos las implicancias de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, siendo Él ahora nuestra Pascua, ese Cordero inmolado, y de qué nos libra, vamos a analizar un poco más acerca de la Pascua del Antiguo Testamento. Recuerden que nuestro Dios le ordena a Moisés celebrar esta cena de la Pascua, que les permitirá al pueblo de Dios ser librados del destructor, de la muerte, que matará a los primogénitos de cada familia. Y que en este tiempo final que nos encontramos representa a la acción del destruidor que afectará a lo primogénito en este mundo, que es el Egipto actual, hablando espiritualmente. Afectará todas aquellas cosas que para el mundo son importantes, sus primogénitos, su economía, su éxito, su fama, sus riquezas. Entonces, siguiendo estos pasos, el pueblo de Dios sería librado de este destructor. De la misma forma, en el tiempo actual, si estamos escondidos, guardados en Jesucristo y a través de Él estamos en nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, nuestro Abba Padre, seremos también librados de la destrucción. Analicemos cómo fue hecha esta cena de Pascua y cómo el pueblo fue librado. Dice en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículo 1, Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Dios envía a Moisés junto a su hermano Aarón ante Faraón, rey de Egipto, para que deje salir a su pueblo, para que pueda celebrarle fiesta en el desierto. Recuerda que Faraón y Egipto representa espiritualmente el mundo. Y nosotros, al conocer a Jesucristo, salimos de este mundo desde el punto de vista de nuestra antigua y vana manera de vivir y de pensar y de actuar. Nos consagramos a Dios, a nuestro maravilloso Abba Padre, a través de Jesucristo. Y nos vamos por ese desierto. Nos apartamos del pecado, nos apartamos de las cosas de este mundo, aunque podemos vivir en el mundo, mas no somos de este mundo. Vamos camino a esa tierra prometida, que es la Jerusalén celestial, donde nuestro amado Jesucristo nos está preparando lugar, en la casa de nuestro Padre. Entonces, ¿qué ocurre? Faraón, que representa a las tinieblas de este mundo, y el sistema corrupto de este mundo, no quiere que el pueblo de Dios salga de ese sistema. Las tinieblas buscan que todos los cristianos permanezcan atados a la codicia, a la avaricia, al afán, a la inmoralidad, al pecado que abunda en este mundo. Entonces, Dios permite que Faraón y Egipto sean afligidos para que de esta forma su pueblo salga del mundo. Y así es como veremos que hay diferentes plagas, como la plaga de ranas, piojos,
muerte del ganado, úlceras, granizos, langostas, etc. Dios utiliza a su siervo Moisés junto a Aarón para advertir a Faraón que deje salir al pueblo de Egipto. Y es así como Moisés es utilizado en lo físico para declarar estas aflicciones que vendrán, con el objetivo de que el pueblo de Dios pueda salir de Egipto a adorar y a servir a Dios. Como Egipto no quiere soltar al pueblo de Dios, espiritualmente hablando, el mundo no deja que el pueblo de Dios salga de ese sistema, que todos los cristianos permanezcan atados al pecado que abunda en este mundo. Es que aparecen todas estas plagas. Y finalmente, la más dura de las plagas era la muerte de los primogénitos, donde el destructor destruirá a los primogénitos de cada familia. Esto representaba en ese momento a los hijos mayores. En el fondo, el primogénito es lo más importante, lo primero, lo que más les duele, como en la actualidad sería la economía, las cosas materiales, aquellas cosas que este mundo ama, el dinero. Y es así como fue en el Antiguo Testamento y se va a volver a repetir en este tiempo final. Si analizamos cómo fue esta última plaga y cómo fue la cena de la Pascua, tenemos que ir a Éxodo capítulo 12, versículo 3, donde nuestro Abba Padre le dice a Moisés, dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Era algo individual, no colectivo, tal como en este tiempo. Si quieres ser librado de esa plaga que vendrá a este mundo, muerte de los primogénitos, destrucción y dolor, cada uno tiene que tener a este cordero que en el nuevo pacto es Jesucristo. Él es el cordero inmolado. Él nos libra de las cosas que vendrán. Si seguimos leyendo, dice, como instrucciones que Dios entregó a Moisés para que el pueblo fuese librado del destructor que iba a matar a los primogénitos. Dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero de la Pascua, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí nos habla de compartir el Evangelio, nos habla de que Jesucristo quiere que todos participen de Él. Nuestro amado Señor Jesucristo quiere que todos le conozcan, que todos sus hijos coman de Él, que es el Cordero inmolado, y que de esta forma sean librados de las cosas que vendrán. Si seguimos leyendo, hablando de este Cordero de Pascua, que Dios le ordenó a Moisés para cada familia, dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Está hablando del Cordero, que era sinónimo de perfección, sin defecto, pureza. Y esto representa a nuestro amado Jesucristo, su pureza, su santidad, su limpieza. Él no pecó. Solo Jesucristo nos puede librar de esa destrucción que viene. Él es el Cordero inmolado, perfecto y puro. Si seguimos leyendo, hablando de este Cordero de Pascua, para que sean librados del destructor, el versículo 6 de Éxodo capítulo 12 dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes,
y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Hablan de guardar, de proteger ese cordero, de tenerlo cerca, cuidarlo bien. ¿Qué representa esto? Debes cuidar tu relación con Jesucristo. Si anhelas ser librado del destructor en este tiempo final, de la hora de las tinieblas que se aproxima, tienes que tener a Jesús en tu corazón. Tienes que guardar su palabra, obedecerle. ¿Y qué más dice? Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Es decir, la sangre de Jesucristo tiene que estar en tu vida, en tu corazón, marcando la entrada de tu vida. Jesús tiene que estar en ti. Tiene que ser el dueño y el Señor de tu vida. Su sangre te limpia, te perdona. Él es el Cordero que nos libra de la ira, que nos libra del pecado. Y debes permanecer en Él. Porque a continuación dice, y aquella noche, ¿cuál noche? En la que se celebra esta cena, donde serán librados de la destrucción, con muerte, con hambre, con aflicción, con guerra en el tiempo actual. En aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Aquí hay una condición. La sangre del Cordero está en tu vida. Jesús es tu dueño y Señor. Comes la carne asada al fuego, que representa el cuerpo de Cristo. Su sacrificio, su cruz, su palabra, la recibes en tu vida. Te comes la palabra y lo haces comiendo también panes sin levadura, que ya sabes qué representa. El pan sin levadura es sin la hipocresía, sin el orgullo, sin la apariencia, sino que con humildad y humillación le obedeces, porque eso es el ingrediente siguiente, con hierbas amargas, es decir, el quebrantamiento, la humillación, la humildad. Recuerda que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, pero es suficiente para aquellos que creen en Él. Y creer en Jesús es obedecerle, sin hipocresía, sin apariencia, sino en verdad, amarle en verdad, obedecerle en verdad, con humildad, con humillación, con quebrantamiento, hierbas amargas, quebrantas tu corazón. Eso es con hierba amarga. En medio de las cosas que estamos viviendo, te quebrantas en la presencia de Dios, te humillas, reconoces tu necesidad de Jesucristo, te arrepientes de todo pecado, te santificas y buscas amar a Dios a través de Jesucristo. Amas a Jesús con todo tu ser. A través de Él amas a tu Padre Celestial. Te apartas del pecado. Permaneces en Jesús, tomando la cruz de Jesús. Así serás librado. Hablando acerca de esto mismo, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mantente sin hipocresía, conságrate a Jesús, depende de Él, ámalo, Él es nuestra Pascua.
Él es el Cordero que nos limpia, nos perdona de todo pecado, y que si permanecemos en Él, sin hipocresía y con quebrantamiento, humillación, humildad, Él nos librará de las cosas que vendrán. Si seguimos leyendo Éxodo capítulo 12, el versículo 9 ahora nos dice, hablando de este Cordero, de la Pascua del Antiguo Testamento, dice, ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. ¿Qué nos quiere decir esto ahora en el Nuevo Testamento? Tienes que comerte todo el Cordero, Jesús, todo lo que Él nos enseña, toda su palabra, no solamente aquellas partes vinculadas con la bendición, la salvación y la sanidad. Tienes que comer toda la palabra, incluida aquella respecto de perder nuestra vida por Él, respecto de tomar la cruz, tomar nuestra cruz y seguirle. Esto significa muerte al yo, al ego, a mi vida personal. Tú mueres a tu vida para que Jesucristo more en ti. Todas estas son condiciones vinculadas a comerse el Cordero, para así ser librados de la destrucción que vendrá. Nuestro Dios es bueno. Hay que hacer las cosas a la manera de Él. No te sirve comerte solo lo que te agrade del Cordero, solo las bendiciones que Jesús te promete. Tienes que comerte el Cordero completo, obedecer a Jesucristo en todo lo que Él te pide, apartarte del pecado, apartarte del orgullo, morir a ese orgullo, que Jesucristo gobierne tu vida, que rindas tu vida a Él y le ames con todo tu corazón, para que de esta forma ames al Padre con todo tu ser, y que el amado Espíritu Santo tome control de tu vida. Debes comer toda la palabra de Dios. Hay una condición más respecto a esta cena de Pascua en el Antiguo Testamento. Y la condición era, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es decir, cuando comieran esta cena en la noche, tenían que comerla vestidos, con ropa, sandalias puestas, su vara en su mano, como si estuvieran listos para salir de este Egipto que representa el mundo. Y lo tienen que comer rápidamente el Cordero para ir al encuentro con Dios. Pasar por ese desierto e ir a la tierra prometida. Es decir, somos peregrinos y extranjeros en este mundo. No somos de aquí, somos extranjeros. Estamos en un país y nos sujetamos a toda autoridad, mas nuestro corazón está en esa patria celestial. Por lo tanto, no nos enredamos con las cosas de este mundo. No nos afanamos, no nos sentimos dueños de las cosas terrenales. Todo esto es temporal. Estamos de paso en esta tierra. Y somos peregrinos, vamos caminando, no somos de este mundo. Y rápidamente nos comemos al Cordero, lo que nuestro amado Jesús nos enseña, su palabra, ese pan de vida que nos alimenta espiritualmente. Porque no deseamos andar en la carne, en las cosas de este mundo. Deseamos alimentar el espíritu.
buscándole, amándole, en oración diariamente, leyendo su palabra, teniendo comunión con Él, orando al Padre en el nombre de Jesucristo. A través de Él llegamos al Padre. El amado Espíritu Santo nos concederá conocer cada día más a Jesucristo. Tendremos una relación, le adoraremos a nuestro Dios, a nuestro buen Padre Celestial, a nuestro amado Jesucristo. Tendremos tiempos de intimidad, de oración, de ayuno, de búsqueda, de consagración. Y esto alimentará tu espíritu. Y cada día se hará más real en tu vida que eres un peregrino y extranjero. El punto es que debes hacerlo y comer rápidamente la carne del Cordero, a nuestro amado Jesucristo. Porque el versículo siguiente, Éxodo capítulo 12, versículo 12, dice: Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es decir, Dios permite que la destrucción opere en ese Egipto, que representa al mundo. Y es por eso que en la actualidad esto se vuelve a repetir, este patrón. Las tinieblas se levantan, Dios lo permite, y ya sabemos por qué. Por la rebelión del hombre, porque el hombre se ha apartado de Dios. Por lo tanto, Dios permite que la destrucción opere. Se aparta su presencia, se aparta su protección. Dios juzga con justicia. Él no es un juego. Nuestro Padre es Dios. Nuestro Jesús es misericordioso y clemente. Mas no juegues con Él. Valora lo que Él te ofrece. Porque a continuación dice Éxodo capítulo 12, versículo 13: Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Aquellos que tienen de verdad a Jesucristo en su vida serán librados de la destrucción. Por eso tienes que tener a Jesús en ti, para que así seas librado de las cosas que vendrán. Tienes que comerte la carne del Cordero, la palabra de Dios, la Biblia, la enseñanza de nuestro amado Jesucristo. Y debes hacerlo sin hipocresía y con quebrantamiento, con humillación, para que la sangre de Jesucristo esté en tu vida. Recuerda que Jesús es nuestra Pascua. Hablamos de la antigua Pascua del Antiguo Testamento, representada por un cordero que les permitió ser librados de la destrucción. Ahora Jesucristo es nuestra Pascua, el cordero inmolado que nos redime, que nos salva de la destrucción, nos da perdón. Por eso Él dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. También Él dice: las palabras que yo os hablo son espíritu. Tienes que comer mi palabra, obedecerme, beber mi sangre, recibir mi salvación, recibir el perdón a través de Jesucristo. La sangre de Jesucristo fue derramada en una cruz. Él murió por ti. Un solo sacrificio fue suficiente. Hace 2000 años atrás, Jesús murió, dio su vida y resucitó al tercer día. Y nos dio salvación
y vida eterna. Él venció la muerte. Solo Jesucristo venció el pecado, venció la muerte. Por eso, si no conoces a Jesucristo, te invito a que le des tu vida a Jesús. Al final de este podcast encontrarás una oración para que puedas repetirla y reconocer que Jesucristo es el Señor de tu vida y tu Salvador. Pedir el perdón de tus pecados a Dios y que por medio de la sangre preciosa de Jesucristo recibas el perdón y la salvación. Porque aunque Jesús murió hace 2000 años atrás en una cruz, al tercer día resucitó, por lo que su sangre tiene poder para perdonar, para limpiar, para salvar. Si tú vas a Él, a Jesús, encontrarás perdón y vida eterna en Jesús. Y el amado Espíritu Santo vendrá a tu vida. Y debes permanecer en Jesús. Debes permanecer. Debes espiritualmente comerte esa carne del Cordero. Obedecer a Jesucristo a la manera de Dios, sin hipocresía, con humildad y quebrantamiento, porque estamos en el tiempo final. Nuestro amado Jesucristo se ofreció como un cordero inmolado. Él fue a la cruz. Y por eso después de la cena que hizo nuestro amado Jesús, donde Él declara que ahora Él es el Cordero de Pascua, que nos limpia de pecados y nos protege, nuestro amado Señor Jesucristo ora en Getsemaní, se humilla ante el Padre, pidiendo que el Padre haga su voluntad. Y el Padre permite que nuestro amado Jesucristo sea entregado a las tinieblas. Y por eso a continuación, en el mismo capítulo 26 de Mateo, en el versículo 47, dice que viene Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con palos de parte de los principales y de los ancianos del pueblo. Debes darte cuenta de que Judas tomó también esa santa cena con Jesucristo, pero era hipócrita, lo hizo indignamente, no obedecía a Jesús, no lo amaba, por eso lo traicionó. Por eso Judas terminó siendo parte de aquellos destructores de las tinieblas, que fueron a arrestar y a tomar a Jesús para llevarlo a la cruz. Por eso no basta que digas que eres cristiano. Tienes que permanecer en Jesucristo. Si tú ya conoces a Jesús y tú puedes decir, es que yo he tomado la Santa Cena, Jesús está en mi vida, pero ten cuidado si estás viviendo en hipocresía como Judas. De nada te servirá, porque lo traicionarás. Amando este mundo, Judas amaba el dinero. Por eso vendió a Jesús. Prefirió las cosas de este mundo. Amó las cosas de este mundo. Por eso tienes que darle tu vida a Jesús de verdad. Comer espiritualmente esa carne del Cordero. Comer su carne, beber su sangre. Obediencia. Rendir tu vida a Jesús y permanecer en Él. Si no, puedes ser igual que Judas, que terminó traicionando a Jesucristo cuando era la hora de las tinieblas en ese momento. Si seguimos leyendo, ¿cuál fue la señal que Judas dio para entregar a Jesucristo? Dice, y el que le entregaba, Judas, les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Qué nos enseña esto? Hipocresía. De nada le sirvió a Judas celebrar la Pascua con Jesús. De nada le sirvió decir que él era cristiano, seguidor de Jesucristo.
De nada te servirá decir que eres cristiano, asistir a una iglesia, comer la Santa Cena. De nada te servirá si estás en hipocresía, si estás en engaño, en mentira, si dices que amas a Jesús, pero en realidad amas las cosas de este mundo. Por eso que Judas, en su hipocresía, traicionó a Jesucristo. Y ya sabes cómo terminó Judas. Terminó él mismo quitándose la vida. Terminó en el infierno, en la destrucción, en la muerte eterna. Si seguimos leyendo, ¿qué dice nuestro amado Jesús a Judas? Le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Nuestro amado Jesús trata de amigo a Judas, dándole una última oportunidad a Judas para que se arrepintiera, mas él no lo hizo. Si tú estás en esta condición de hipocresía, nuestro amado Jesús te da nuevamente la oportunidad de que dejes la religiosidad y la apariencia y empieces de verdad una vida de amistad, de humildad, de consagración a Jesucristo, donde Él sea el Señor y dueño de tu vida, de verdad. Te invito a que ores y rindas tu vida a Jesús, de verdad. Puede ser tu última oportunidad, porque ya estamos en el tiempo final, tal como en ese momento lo experimentó nuestro amado Jesucristo, la hora de las tinieblas. Porque si seguimos leyendo en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 52, hablando de este mismo momento del arresto de nuestro amado Jesús, dice que Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, que les dice, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendisteis las manos contra mí? Él les dice, estaba cada día con vosotros. ¿Por qué hacen esto? Pero hay una explicación, y nuestro Jesús lo declara. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es decir, es el momento en que el destructor podía actuar sobre Jesucristo para destruirlo. ¿Por qué razón? Porque él iba a ser el cordero inmolado, tal como era el cordero en el tiempo de la Pascua, donde él moría, ese corderito, con el objetivo de que su sangre estuviera en el dintel y en las columnas de las puertas de la casa, y así el destructor no destruyera. Y de esta misma manera Jesús, nuestro maravilloso Señor, fue entregado al destructor para que muriera en una cruz y su cuerpo fuese golpeado con látigos, con puños, fuera humillado y su sangre fuera derramada como un cordero santo para que así tuviéramos el perdón, salvación, vida eterna y fuésemos librados de la destrucción. Recuerda que estamos en el tiempo final, donde ahora nuestro amado Jesucristo volverá. Esperamos a nuestro amado Jesucristo. Él prometió volver, su segunda venida. Pero antes de eso, estamos enfrentando los años finales, donde la hora de las tinieblas se levanta, donde el hombre en general ha escogido la violencia, la rebelión y la maldad, en vez de ir a Dios a través de Jesucristo. Por otro lado, los cristianos
han profanado el templo, menosprecian al Espíritu Santo. Son hipócritas como Judas, que dice creer y amar a Jesús, pero ama las cosas de este mundo. Amaba el dinero. Y de nada les sirvió haber cenado el Cordero de Pascua con Jesús. De nada les sirvió, porque Jesús no estaba en su corazón. No lo amaba de verdad. Nunca le rindió de verdad su vida. Así es el tiempo actual. La apostasía se ha manifestado en la iglesia y la sociedad en general se ha entregado a la codicia, a la violencia y a la rebelión. Fruto de esto, nuestro Abba Padre, juez justo, juzga con justicia, su presencia se aparta, y cuando su presencia se aparta también su protección. Y esto hace que el afligidor, el destructor, se levante y empieza a obrar con destrucción, con aflicción. Como nuestro Padre es amor, Él permitirá que muchos despierten. Como lo dice la profecía de destrucción de Babilonia en Jeremías 54. Dice que en aquellos días, en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. En medio de la destrucción de este mundo, muchos cristianos despertarán del vino embriagador de las cosas temporales. Se apartarán del pecado y muchos conocerán a Jesús de verdad. Te ruego que te libres de las cosas terribles que van a venir a este mundo, de la destrucción de los primogénitos de este mundo. De esta manera, con la guerra, la aflicción y la crisis económica, muchos cristianos conocerán de verdad a Jesús. Dejarán el Egipto de este mundo e irán espiritualmente al encuentro de Jesucristo. Pero Dios no quiere que tengas que sufrir. Por eso te ruego que hoy busques a Jesucristo. Además de la destrucción en este mundo, viene un engaño de las tinieblas, una actividad demoníaca mundial con acción a través de los medios, de las tecnologías. Engañarán a muchos. Por eso te ruego que despiertes, porque el resultado de toda esta acción de las tinieblas es que finalmente se levantará el anticristo. Cuando los transgresores lleguen al colmo, como dice Daniel capítulo 8, versículo 23, se levantará el anticristo, el cual por supuesto será vencido por nuestro amado Señor Jesús en su segunda venida. Pero te ruego que te libres, te ruego que despiertes. Estos próximos años serán cada vez peores. Dios prometió guardar a los suyos, librarlos de la destrucción, a su iglesia fiel de Filadelfia. Algunos serán protegidos, otros arrebatados, pero algunos serán perseguidos. Te ruego que despiertes ahora. Jesús es el Cordero. Él es nuestra Pascua. Su sangre nos cubre, su sangre nos perdona y nos libra, nos justifica. Pero esto no es para hipócritas. Esto es obedeciendo las instrucciones de nuestro Padre por boca de su Hijo amado, tal como fue con el Cordero de Pascua en el Antiguo Testamento. Tienes que hacerlo a la manera de Dios, no a tu manera. No es religión, a tu manera, cuando tú quieras y te antoje. Esto es, hijo mío, dame tu corazón. Tal como tenían que cuidar ese cordero, tienes que cuidar tu relación con Dios a través de Jesucristo. Tal como tenían que comerlo con pan sin levadura,
sin hipocresía, sin maldad, sin impureza, en santificación, tal como tenían que comer ese cordero con hierbas amargas, sinónimo de humillación y quebrantamiento. Y tienes que comerte todo el cordero, no lo que a ti te agrade solamente. Probablemente a todos les agrada saber que Dios es nuestro proveedor, que mi Dios pues proveerá todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A todos nos agradará comernos esa palabra, que Él nos provee, que por las heridas de Jesucristo fuimos curados, que por esa palabra somos sanos. Probablemente a todos nos agrade esa palabra, pero también tienes que comerte la palabra de perder tu vida por causa de Jesús, porque Él lo dijo. El que pierda su vida por causa de mí, entonces la salvará, la hallará. Tienes que tomar tu cruz y seguir a Jesucristo, muerte personal. Tienes que vivir también como peregrino y extranjero y comer rápidamente, porque el tiempo es corto. Estamos en el tiempo final. Para que así la sangre de Jesús que está en el dintel, en las columnas de la puerta de tu casa, sean vistas y así no seas tocado por el destructor en este tiempo. Esta palabra se alinea perfectamente con la señal de la mujer y el dragón en Apocalipsis capítulo 12, del cual ya hemos hablado. Algunos arrebatados, otros guardados, pero tristemente otros perseguidos por las tinieblas. Sé iglesia fiel, guarda la palabra de Jesús para que seas guardado. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos han vencido, los hijos de Dios, por medio de la sangre del Cordero, bendita sangre derramada en una cruz por nuestro amado Jesucristo. Por su sangre tenemos redención. ¿Y qué más dice? Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. El testimonio, la palabra de Jesús morando en ti. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pierdes tu vida por causa de Jesús. Somos cristianos por la sangre de Jesús. Él es el Cordero que nos limpia de todo pecado, que nos libra del destructor. Él es nuestra Pascua. Y fruto de eso, hacemos las cosas a la manera de Él, no como Judas, con hipocresía, que de nada le sirvió comer la Pascua con Jesús, sino que con humildad y humillación, pan sin levadura, sin hipocresía, obedeciendo a Jesucristo, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Perdemos nuestra vida por Jesús y Él nos bendice, nos sana, nos cuida, nos provee y vivimos una nueva vida en Cristo Jesús, donde Él es el primero en nuestras vidas y a través de Jesucristo Dios es el primero en nuestras vidas. Vivimos para Él. Seguiremos en este mundo con nuestras actividades cotidianas, mas nuestro corazón será de Dios, fruto de la relación de amor con Jesucristo. Amaremos a Dios por sobre todas las cosas y amaremos a nuestro prójimo con ese amor incondicional, sirviendo, amando y perdonando. Y nos mantendremos en Jesús y su preciosa sangre, viva y eficaz, nos limpia y nos libra de la destrucción. Si volvemos a leer esta última cena de nuestro amado Jesús con sus discípulos,
hay que detenernos en un detalle. Dice que Mateo 26, 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle a ese hombre que encontrarán, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Tu casa representa tu corazón. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo. Que las columnas y dintel de tu puerta, de tu corazón, estén marcados con la sangre de Jesús. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 13, nos cuenta cómo Pablo predica en Filipos junto a Silas, su compañero, y dice que un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué pasa con esta mujer? Estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Pablo predica. Lidia escucha a Jesús, cree a Jesús, le da su corazón a Jesucristo. Ábrele la puerta de tu corazón a Jesucristo. Si seguimos leyendo este mismo capítulo, donde Pablo y Silas siguen predicando, ocurre que por causa de Jesucristo, del Evangelio, fueron tomados presos, encarcelados y azotados. Y dice el versículo 23 de este mismo capítulo 16 de Hechos, que después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero, encargado de la cárcel, que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo, piezas de madera grandes, pesadas, que ataban sus pies. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos oían. En la medianoche, el momento de mayor oscuridad, Pablo y Silas permanecían en Jesús. ¿Y qué ocurrió? Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. ¿Y qué ocurrió con el carcelero? Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, el carcelero, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué hizo este carcelero? Creyó, le dio su vida a Jesús. Aquí vemos otro testimonio de alguien que escucha y cree a Jesucristo. Pero a diferencia del anterior, de Lidia, el carcelero tuvo que pasar por un terremoto, tuvo que estar en una profunda angustia, al punto de estar en el instante en que se iba a quitar la vida con una espada, cuando escucha la voz de Pablo, cree a Jesús y finalmente se arrepiente y recibe el perdón y la salvación de Jesús. Pero si te fijas,
El carcelero tuvo que pasar por aflicción, terremoto, dolor, angustia, a punto de quitarse la vida. Dios tuvo compasión de él, pero su corazón fue mucho más duro. No debes esperar hasta que venga este gran terremoto próximamente, ya que estés con angustia y con aflicción. Te invito a que escuches la voz de Jesús y lo recibas en tu corazón y le des tu vida y te salves. Ábrele la puerta de tu corazón. No es lo mismo aceptar a Jesús como Lidia lo recibió a como el carcelero lo recibió en la angustia. Y también tenemos el caso de Cornelio en Hechos capítulo 10, versículo 1, donde habla de Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Amaba a Dios, pero tenía un conocimiento muy parcial del Evangelio. No conocía a Jesucristo, por lo tanto no era salvo. Pero como buscaba a Dios, tenía ese anhelo de conocerle, entonces nuestro Padre hace que él tenga una visión. Y si seguimos leyendo, dice que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, a ese lugar, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. He ido el ángel que hablaba con Cornelio. Llamó a sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, le ayudaban, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. En este tercer caso, Cornelio no escuchó todavía la palabra de Dios. Tampoco tuvo que vivir de ese terremoto terrible que iba a venir. No tuvo que experimentar una profunda depresión o estar a punto de quitarse la vida. Pero buscaba a Dios y Dios le guía a Jesucristo. No da lo mismo tu anhelo por buscar a Jesucristo. En el caso de Cornelio, Cornelio anhelaba conocer de Dios y Dios le facilita todo para que conozca a Jesucristo. Nuestro buen Jesús lo enseña. Al que llama se le abrirá. El que busca halla. El que pide recibe. Aquel que va a Jesús hallará gracia en él. Mientras que otro solamente está dispuesto a escuchar y es receptivo a la palabra y conoce a Jesús, refiriéndose a Lidia. Y mientras que otro, como el carcelero, tiene que experimentar un fuerte terremoto, profunda angustia y temor para correr a Jesucristo. Te ruego que elijas bien. Jesucristo dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ábrele la puerta de tu corazón. Jesús quiere cenar contigo. Él es nuestra Pascua. Que las columnas y dintel de tu puerta, de tu corazón, estén marcados con la sangre de Jesús. Come la palabra de Dios sin hipocresía. Recíbelo en tu corazón. Ámalo, obedécele y permanece en Jesucristo. Sé su discípulo
para ser guardado en el tiempo en que el destructor se levante. En medio de la hora de las tinieblas que ya estamos experimentando, la sangre de Jesús tiene poder para guardar y librar a aquellos que van a Él con determinación, con decisión, rindiendo sus vidas a Jesucristo, sin hipocresía, sin orgullo, sino que con toda humildad, con quebrantamiento, lloro y súplicas. Aquel que va a Jesús hallará gracia en Él. Jesucristo es nuestra Pascua en este tiempo final. Él es nuestro refugio. Él es nuestra protección. Ábrele la puerta de tu corazón y hallarás gracia y protección en Jesucristo. Porque si estás en Jesucristo, estarás escondido en Dios, nuestro Abba Padre. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.